oasis. En realidad, ¿qué significa un asilo y qué tipos de asilos son los que existen? Ok, ese es definitivo. Una de las defensas más importantes que tenemos, una de las herramientas más importantes que tenemos es la solicitud de asilo. Pero igual la persona tiene que saber, estoy pidiendo asilo basado en qué, dice la ley. Basado en el aspecto político, por una persecución, basado por raza, género, que cuando vemos, por ejemplo, personas que son homosexuales que no pueden ser libremente, basado por, hay ciertos grupos también ya reconocidos por la ley, que hubo, por ejemplo, en la época más vieja, las mujeres por violencia doméstica, por ejemplo, hubo en su momento también, aunque lo han atacado y que lo querían quitar, regresó, gracias a Dios. Es decir, es muy complejo. Pero entonces las personas cuando vienen acá y dicen, no, yo pido asilo político, ni siquiera entienden si tienen los elementos para eso. Persecución no es solamente salió una protesta con una bandera y di 3 gritos. Y perfectamente un juez te va a decir, ¿entiendes? Un juez, hemos visto a jueces decirles a las personas, señora, lo siento mucho que usted haya pasado por eso, pero lo que usted me está diciendo a mí no merita para un asilo político en este país, ni la persecución, ni el nivel de peligrosidad. Ahora, con esto tampoco es que estamos esperando que la persona le peguen un tiro, ¿verdad? Claro. No necesitamos llegar a ese nivel. Sí. Sin embargo, el elemento de persecución es clave y el nexo político, es decir, no solamente porque están en una protesta y tú fuiste ahí, pero si tú nunca has tenido ni siquiera una ideología, si tú ni siquiera hay abogados, cuando estamos en la defensa, por ejemplo, en corte, hay abogados que representan al gobierno, que obviamente es su trabajo, tratar de ver si realmente tienen o no tienen, les hacen las preguntas directamente. Claro. Por favor, dígame para usted cuáles son sus principios de política, o cuáles son sus principios constitucionales, o cuáles derechos constitucionales usted se sienta que le han violado, y se quedan como que ni siquiera saben qué derechos constitucionales le están violando. Y esto nosotros lo vemos porque podemos, pues a veces nos permiten entrar y ver cómo esas pobres personas no fueron preparadas, ni siquiera las evaluaron bien el caso. Entonces, eso es crucial. Una persona que va a verme a mí, por ejemplo, yo tengo que hacer una evaluación y se lo digo, señor, lo siento mucho, usted no tiene un caso de asilo político. Porque no llena los requisitos. Porque no lo tiene. Entonces, si tratamos de ver otras opciones, qué otras alternativas podemos tener, pero no es solamente meter asilo político. Casualmente, durante la administración de Trump, por eso se atacó tanto la figura del asilo, porque hay que aceptarlo. Yo, sin meterme en política, tengo que aceptar las cosas. El abuso que hubo de la figura del asilo político fue brutal. Todo el mundo, llénalo porque tú tienes en 150 días para pedir un permiso de trabajo. Hazlo porque tú no te preocupes que no te van a llamar sino dentro de 5 años. Y vino esa mala cultura de la figura del asilo que, claro, tuvieron que decir, se acabó esto. Por eso ahora está todavía en vigencia una ley que nosotros le llamamos los últimos son los primeros, que significa que los que están metiendo asilo hoy por hoy los están tratando de llamar en 90 días, a más tardar. Hay gente que sí la llaman, hay gente que todavía la hacen esperar, pero en mi caso, que en mi estadística, me están llamando. Pero, por ejemplo, ¿significa algo que te llamen pronto o que si se demoran por llamar? Lo que significa es que lo que quería Inmigración con esto, que fue durante la administración Trump, era que las personas entendieran. Te vamos a llamar a entrevista y si tú no lo pruebas, olvídate del permiso de trabajo, porque tú no puedes estar usando solamente una figura del asilo para querer obtener un permiso de trabajo. Okay. Porque el permiso de trabajo, para que tú siquiera puedas aplicar, tienes que esperar 150 días. Y entonces esa fue la segunda ley que cambió. La cambió de 150 a 365 días, lo cual también es absurdo, porque tú no puedes esperar que una persona va a vivir del aire por un año. Correcto. Lo que está provocando es que la persona trabaje ilegalmente y no haga declaración de impuestos. O sea que también fue una locura haber hecho esa ley. Como ya lo esperábamos, vinieron las demandas. Y durante el curso de las demandas, uno de los jueces fue el que dijo, ok, mientras esté esta demanda y definamos la sentencia, vamos a regresar a los 150 días. Pero realmente hoy por hoy, la ley de hoy es de 365. Si no es porque están estas demandas ahora, en este momento, y porque ese juez dijo, voy a parar lo de los 365, ahorita estaríamos en 365 y mucha gente no tuviera permiso de trabajo. Y que va a cambiar, puede cambiar en cualquier momento. Y abogada, por ejemplo, qué bueno que hable así de esa forma, porque me gusta, lo que más me gusta de la forma es la sinceridad y que nuestros radioescuchas de 1210 entiendan que tratamos de llevar una información correcta y que no le estamos mintiendo y que la abogada está poniendo su disponibilidad para poder entenderle cada uno de los casos. ¿Usted podría con nosotros en algún programa que pudiéramos abrir las
las líneas? Claro, por supuesto Para que que sí. algunas cosas, por ejemplo, supuesto que sí. que lo vamos a planificar. Sí, Wendy, hay que porque verificar. Hay temas que por la misma confidencialidad y protección del cliente sí tenemos que decirle al cliente que es mejor que nos llame de forma privada, porque por la misma protección de esa persona no es bueno. Pero otros temas sí que además sí, que temas comunes, en general por decir, temas y comunes, que pueden beneficiar a muchas personas en el abogada. Hay un tema también hablando del tema de los asilos, como usted lo ha dicho. Hay personas que tienen 4 o 5 años esperando una entrevista y es difícil pensar que cuando tienes 4 o 5 años, ya has tenido una vida en este país, es posible que hayas tenido hijos, y llegas a esa entrevista y ni siquiera te acuerdas o no estás ni preparado de lo que fue tu caso que introduciste cuando tú aplicaste para el asilo. Claro, y eso es parte normal, los psicólogos lo han comprobado, es parte normal del tiempo. Cualquier persona, aunque no estuviera en un proceso legal, si pasan 5 años de tu vida, espérate, déjame hacer cabeza, déjame ver qué tanto, pero desafortunadamente al gobierno no le importa. Correcto. Ese es tu problema, esa es tu responsabilidad, y quien se tiene que preparar es tú, porque tú eres el que te estás defendiendo. Nosotros te estamos dando la oportunidad, ven, te voy a escuchar, dice Inmigración. Tú te tienes que preparar. Por eso esa persona tiene que entender también la dinámica de esa famosa entrevista. ¿De qué sirve que hayas esperado 5 años? Llegó ese día de oro, como digo yo, el día del Oscar, y resulta que tú ni siquiera te preparaste. Yo me quedo a veces aterrada cuando yo miro personas que se fueron y me contratan después que ya perdieron, desafortunadamente, cuando les niegan el caso. Y les digo, y les hago la serie de preguntas normales que yo haría en una evaluación de asilo, y yo me quedo, pero señor, usted dijo esto, usted mismo tiene inconsistencia. Correcto. ¿Cómo usted me va a decir esto a mí cuando usted puso en el testimonio esto? Además, el testimonio usted debe de tenerlo, porque fue usted el que lo declaró. Es decir, la mala preparación, la gente no entiende. Eso va a tener esas consecuencias que tú no quieres. Número 1, más tiempo y número 2, más dinero. No es lo mismo la defensa que tienes tú en el área administrativa con inmigración, que es lo que le llamamos asilo afirmativo, a que cuando te lo niegan y te transfieren a corte, que es asilo defensivo. Jamás va a ser igual, ni en tiempo ni en dinero. Y la preparación ya no se diga. Eso es completamente otro mundo, estar en corte. Entonces, porque en corte tú vas a tener a un abogado que representa al gobierno y que va a atacarte. Correcto. Mientras que con inmigración tú tuviste la oportunidad de estar una conversación normal. Con un oficial que con un es oficial, diferente. Pero en el otro caso te van a atacar. Ese es el trabajo de ellos. Y abogada, hay por ejemplo una persona que sintió que no colocó toda la evidencia en el momento de la aplicación, pero hay tiempo para que antes de esa entrevista el abogado envíe más evidencia o prepare mejor el caso. Totalmente. ¿Sí? Siempre va a tener la oportunidad. Obviamente tenemos que seguir las reglas del juego. Para eso es lo que entraríamos a la parte de derecho procesal. Tanto en corte como con inmigración tenemos tiempos. Por ejemplo, en corte estaba en 30, casualmente lo cambiaron, que ahora hasta 15 días antes todavía podemos meter evidencia, porque hay que ser justo con la parte del gobierno, que hay que darle chance a que ellos revisen también esa evidencia, es normal. Con el área de asilos afirmativos nos están pidiendo 30 días, pero no quiere decir que si yo no voy a dejar de presentar una evidencia que la conseguí el día antes, por ejemplo. O sea, si es crucial para mi caso, yo voy a pelear porque esa evidencia logre entrar todavía. Pero van a tomarse en cuenta las consideraciones de por qué hasta ahora tú la estás presentando. Tuviste 5 años para buscarla. ¿Qué pasó que ahora? Entonces, esa pregunta tuya, Wendy, es muy válida, porque las personas comienzan a dejar pasar el tiempo y se les dice, por ejemplo, en mi oficina se les dice siempre, señor, si usted a mí no me avisa que pasó algo, por ejemplo, en su familia pasó algo, alguna propiedad pasó algo, no hay manera que yo me pueda enterar. Y si usted espera que porque sabe que tenemos el juicio hasta tal fecha, usted espera hasta el último momento para decirme, usted puede perder la oportunidad de que nos hubiéramos preparado con mayor evidencia. ¿Por qué? Porque esa evidencia puede ser un testimonio, pueden ser fotos, pueden ser artículos de prensa, y hay que traducirlo, hay que prepararlo, y también hay que prepararlo a él también. Es decir, tengo personas que han venido, los hermanos ya están aquí y no me han dicho. Si ya los otros hermanos se vinieron acá porque también fueron perseguidos, eso le da fuerza a tu caso, porque ya se sigue demostrando que la persecución sigue. Y me lo cuentan como una semana antes. Entonces, error. Entonces, es bastante trabajo. Quiero, Wendy, tomar la oportunidad para identificar la radio. Estamos en Oasis 1210 y tenemos la presencia en vivo de la abogada Noelia Ramos con el número de teléfono 786-300-8117. Recuerden que la primera consulta es completamente gratis. Hacen una cita con la abogada, puede ser vía telefónica o como sea necesario, y tener todas las preguntas que necesitan. Quiero dar las gracias también a Lázaro por la oportunidad que nos está dando de estar en vivo, a Adrián, a toda la emisora,
porque también llegamos a Cuba. En cualquier momento podemos tener ese enlace cordial y poder mandar también a nuestra comunidad cubana mensajes que tanto necesitan, que desde aquí de Miami, desde Hialeah, podamos tener un contacto directo mandándole un saludo a un familiar, viendo cómo la posibilidad de que directamente ellos puedan empezar a tramitar algún tipo de documento para poder traer, porque a veces te dicen que que llegues pero que no traigas ni un solo documento. Y que aquí ven la manera para que se pueda ayudar. Correcto. O sea, hay unos asesores que no están, las personas que están asesorando, que son los familiares, desgraciadamente, con todo respeto, porque a veces que como te está ayudando el familiar, tú crees que es el poderoso, el que se la sabe de todas, y a lo mejor tiene 3 años de vivir ya en este país que ya está un poco más estable y cree que puede asesorar a aquella persona que puede traer y no tiene ningún tipo de base para poder entablar. En estos momentos, como dice la abogada Noelia Ramos, tiene que estar estudiando porque las leyes están cambiando. Los tipos de beneficios pueden variar de un gobernante a otro gobernante. Totalmente. Yo le quiero hacer una pregunta, abogada, porque nosotros en